Esta carta, fíjense que va dirigida no a ningún cristiano. Implícitamente sí, o sea, implícitamente todas las cartas escritas en la Biblia están por ahí por algo, ¿verdad? Están ahí para enseñarnos. Pero si prestamos atención en sí, en toda la escritura, en todo el pasaje, que es el único capítulo, son, si no me equivoco, 28, 25 versículos, nos damos cuenta que es una carta dirigida del apóstol Pablo hacia alguien llamado Filemón, más conocido como Fili, ¿verdad? Entonces, en sí esta carta no solamente es por el asunto de saludarlo, por el asunto de aludirlo, porque le tira flores, y nos damos cuenta al principio, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahí estamos nosotros dándonos cuenta que esta carta fue escrita cuando Pablo estaba ¿dónde? En prisión, ¿verdad? Y dice, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, dice ahí, en la iglesia que está, ¿en dónde? En tu casa. ¿En casa de quién? De Filemón, ¿verdad? Entonces dice, aquí ya sabemos que Pablo está en la cárcel. Ya sabemos que Filemón anda como nosotros, haciendo cultos en sus casas, ¿verdad? Y luego dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, ahí ya le tocó un tema sensible. Ya le está diciendo, Filemón, sé que tienes amor para con todos. Sé que eres fiel, sé que eres buen cristiano. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahí ya no lo está aludiendo, ya no le está tirando flores. Ahí lo está comprometiendo con lo que se supone que es. Volvamos a leer versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz. O sea, le está diciendo si haces esto, produce esto, ¿verdad? En el conocimiento de ¿qué? De todo el bien que está en vosotros, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Ahí ya lo comprometió. A ver, tu fe tiene que ser eficaz en el conocimiento del bien. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Ahí nuevamente ya le está diciendo, gracias a ti, tú nos consuelas con tu amor, con la calidez de recibir a la iglesia en tu casa. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Otra vez lo está ahí aludiendo. Versículo 8, y aquí ya entramos en lo bueno del mensaje. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Aquí mucha atención. Dice, tengo mucha libertad. Grabémonos esta frase, digamos juntos, libertad. Libertad, ok, muy bien. Versículo 9, más bien te ruego por amor. O sea, libertad ya la tengo mucha libertad, pero te ruego algo. Te ruego amor. Te ruego amor, ¿para qué? Ahí va. Siendo como soy, Pablo, ya anciano. Ahí ella le dijo, ok, es un Pablo que está en la cárcel y es un Pablo que está ancianito, ¿verdad? Dice, así acéptame. Yo soy libre por Cristo, pero necesito que me aceptes y te ruego por amor, acéptame como estoy viejito, porque libre ya soy. ¿Pero por qué le está diciendo esto? Vamos a seguir leyendo. Dice, Pablo como soy, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Eso quiere decir que ¿dónde conoció a Onésimo? ¿Dónde lo conoció? En la cárcel, ¿verdad? Y dice, a quien engendré en mis prisiones, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Ah, caray. O sea, en otro tiempo, Onésimo conoció ¿a quién? A Filemón, y no le servía de nada, según esto, ¿ah? Y dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. O sea, voy a enviarte a Onésimo, que te fue inútil, pero recíbelo como si fuera yo, como si fuera Pablo, ¿verdad? Dice, versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, o sea, yo quisiera que él se quedara conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, ya estaba viejito. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, nada es por obligación, todo es quien acepta, quien no acepta, ¿verdad? Ahora, pero sí lo está comprometiendo. O sea, le está diciendo, es tu decisión, pero pues mira, como que me caería bien por aquí para que me sobe mis taloncitos, mi espaldita. Yo soy viejito, estoy en la cárcel, ¿verdad?
¿Por qué entonces le está diciendo a Pablo en el versículo 13 y 14 que no es sin el consentimiento? En el versículo 14 dice, no es para hacerlo sin tu consentimiento. O sea, necesito tu consentimiento. Necesito que tú me autorices que él se pueda quedar conmigo. Simplemente por la razón de que Onésimo era esclavo de Filemón. Nótese que el apóstol Pablo en ningún momento dijo, dale la libertad, en ningún momento condenó a Filemón como diciéndole, ¿sabes qué? Está mal que tuvieras esclavos. No dijo eso. Le dijo, acéptalo como si fuera yo. Aquí estamos viendo que Onésimo era esclavo de Filemón. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. O sea, tal vez por eso pasó lo que tenía que pasar, para que en un futuro, o sea, para que en el presente, en ese momento, lo pudiera recibir, pero ahora para siempre. ¿Por qué está diciendo esto? Versículo 16. No ya como ¿qué? Esclavos. Como esclavo. ¿Quién era el esclavo? Onésimo. ¿Esclavo de quién? De Filemón, ¿verdad? Dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti en la carne como en el Señor. Aquí vamos a hacer un paréntesis y prestemos mucha atención con esto porque es impresionante cómo, imagínense, en esa época era normal tener esclavos, pero imagínate que no sé, que alguien está en tu casa y le das trabajo y todo y de repente te roba dinero. Tú tenías los únicos 1,000 pesos de ahorros que tenías en tu cochinito, lo rompe, se los roba y se fuga la tortuga, dirían por ahí. Y tú dices, híjole, todavía le di, venía sin ropa, venía hambriento, le abrí las puertas de mi casa, como las telenovelas mexicanas, ¿verdad? Les abrí las puertas de mi casa, vino y todavía me robó el desgraciado Onésimo, ¿verdad? Y se fugó, pero como pues se le hizo la costumbre, yo creo, es una suposición, no es algo bíblico, una suposición que creo que se le hizo costumbre robar, pues acabó en la cárcel, porque ahí se topó ¿a quién? A Pablo. Tal vez lo fue a buscar, tal vez se repitió y lo fue a buscar a Pablo para pedirle ayuda, o tal vez de tanto robar, pues se cayó en la misma cárcel que Pablo. Por eso dice Pablo, era necesario tal vez que sucediese eso, para que después lo recibieses para siempre. Y entra con Pablo y se topa a Pablo y pues ahí le sirve a Pablo. Se rayó Pablo, se rayó Onésimo y también se va a rayar Filemón. Dios todo lo hace perfecto. Y muchas veces utiliza nuestras, voy a decirlo de manera fuerte, nuestras estupideces para poder Él transformar en una bendición, en un milagro o en su gloria, ¿verdad? Ayer aprendimos que todo es para la gloria de Dios, todo se hace para su gloria, tanto lo que nosotros hacemos como lo que Él hace en nosotros, ¿verdad? Y es sorprendente que somos parte y somos fruto de esa gloria. O sea, nosotros somos la gloria de Dios. Imagínense que te digan, tú eres lo mejor que yo tengo, ¿verdad? Entonces aquí sucedió esto justamente con Onésimo, con Pablo y con Filemón. Y vemos que entonces le dice Pablo, mira, ya no lo trates como esclavo, trátalo más. Es más, es como si fuera mi hermano y todavía con más razón, más que tu hermano. O sea, le está diciendo, recíbelo, perdónalo y vuélvele a abrir las puertas de tu casa. Pero ahora ya no como tu sirviente, ahora tú sírvele a él, porque él va a ser más que tu hermano. ¿Te imaginas lo que le está diciendo Pablo? Pero antes de pedirle esto, primero, ¿qué hizo? Primero le dijo, recuerda que tú eres una persona que recibe a la gente en su casa, que confortas a los santos. No te olvides que tu fe tiene que ser puesta en prueba, tu fe tiene que dar un fruto, tu fe tiene que verse reflejada. A ver si es cierto. Perdona, Onésimo. 17, ok. Así que me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Tienen razón. Versículo 18. Ah, sí. Ese es el bueno. Me estaba saltando el bueno. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y ese es el título. Ya me estaba brincando el título de la prédica de hoy. El título de la prédica de hoy es ponlo a mi cuenta. ¿Han escuchado ustedes o han visto las películas, ¿no? de las cantinas o de los bares o de las fiestas, ¿no? Y está el millonario y le llega la buena noticia que no sé qué, que ya vendieron más dinero, que mataron a su enemigo y trago para todos, ¿no? Chupe para todos y pónganlo a mi cuenta, ¿verdad? Yo pago lo que todos van a consumir, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo que le está diciendo, a ver, ¿te debe algo Onésimo? ¿Te robó Onésimo? Pues ya, ponlo a mi cuenta. Tomando en cuenta que Pablo estaba en la cárcel, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Pero vamos a seguir leyendo.
Dice, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Normalmente Pablo pedía que le escribieran cartas por el problema que tenía en los ojos, ¿verdad? Sin embargo, aparte de la edad y aparte de la presión, él mismo lo escribió ¿con qué? Con puño y letra, para que se distinguiera que realmente él iba a hacerse cargo de esa deuda. Dice, versículo ¿qué? 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sópatelos, Pancracio. O sea, te voy a pagar, pero pues no te quiere insinuar que tú me debes todo. Lo que tú eres, me lo debes a mí, le dice el apóstol Pablo. Y no se lo está diciendo en una manera de desprecio. Ahorita vamos a ver y explicar el por qué le dice esto. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, va a ser un alivio para mí que tú recibas a Onésimo, lo perdones, lo recibas más que tu hermano, y le perdones la deuda también. Si no quieres perdonar la deuda, bueno, pónmela a mi cuenta, pero recíbelo. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dice, versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo confiaba en el que Filemón iba a ser ¿qué? Obediente. Si se dan cuenta, él no estaba obligándolo a nada, pero prácticamente le está diciendo, no te obligo, pero obedéceme. Y vemos en la Nueva Traducción Viviente que dice, si te perjudicó de alguna manera o te debo algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Y en la Nueva Traducción al lenguaje actual dice de esta manera: si Onésimo te hizo algo malo, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma que es de mi puño y letra me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo está intercediendo por esto? ¿Por qué Pablo no está condenando la esclavitud? En sí, él está enfocándose más en el amor, en el perdón, ¿verdad? Y está insinuando que Filemón es un buen hombre. Es un hombre tal vez adinerado, porque por algo tenía esclavos. Por algo tenía esclavo Onésimo. ¿Por qué entonces insinúa todo esto? Bueno, como dije, tal vez Onésimo le robó. Muy probablemente, porque aquí dice que pues lo que le debe, lo que le hizo algo malo, significa que probablemente le robó. Sin embargo, Onésimo se topó con Pablo. Se convirtió en un fiel cristiano, porque estoy seguro que Pablo no hubiera abogado por alguien que no era un fiel cristiano. Normalmente Pablo, cuando veía que la persona no era un fiel cristiano, inmediatamente los reprendía, ¿verdad? Inmediatamente los exhortaba, los condenaba, cuando veía que estaban jugando solamente con las cosas del Señor. Pero al parecer Onésimo sí era un buen cristiano, sí se había convertido al Señor. Entonces lo que aquí hace Pablo es interceder por Onésimo y le pide a Filemón que lo reciba más que su hermano. Vemos aquí lo impresionante de este pasaje. Mi parte favorita es justamente el 18 y el 19, donde le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Y eso me recuerda más que nada al único que hace eso con nosotros siempre, y lo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Él dijo, a ver, aquí está Andrés, aquí están ellos. Ellos hicieron esto. Están condenados. Y allá en las prisiones del mundo, allá en la oscuridad, en la suciedad del mundo, se topan con el Evangelio. Un evangelio crudo, un evangelio real, un evangelio que es como espada de doble filo, que traspasa el corazón, la mente, ¿verdad? Y hace un cambio en nosotros. Y ahora viene el que nos acusa. El chancla, sería por allá, el chamuco. De la suegra, esa no va. El chamuco. Y entonces viene y empieza a acusar. Y empieza a decir, no, pues él hizo esto, él hizo lo otro, él debe estar condenado. A ver, estamos hablando que era un tiempo en la cual Roma dirigía. Las políticas romanas era que Filemón tenía todo el derecho legal, y si tenía el derecho legal, tenía el derecho bíblico, porque lo legal estaba respaldado por Dios. Tenía el derecho legal de acusar a Onésimo y que Onésimo acabara en la cárcel. Sin embargo, no fue así. No fue así. Sin embargo, vemos que le está pidiendo a Pablo que no lo condene, y tenía todo el derecho Filemón,
Pero al final no lo hizo. Yo creo que no lo hizo. Aquí no dice si lo hizo o no. Se rayó Filemón porque no lo dejaron mal. Si lo hizo, no lo dejaron mal, ¿verdad? Quiero creer, porque Pablo confió en él también, quiero creer que no lo hizo, que no condenó a Onésimo y lo perdonó. Y justamente lo mismo hace el Señor Jesucristo con nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que nos dice: te perdono, te pongo como parte de eso. Soy el primogénito entre muchos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que estamos ahí ya perdonados, y el Señor dice: ponlo a mi cuenta. ¿Quién lo va a acusar? ¿Quién va a acusar al pastor Miguel? A ver, que me digan, ¿qué hizo? No, pues que esto, que lo otro, que aquello. Ponlo a mi cuenta, yo lo pago, dice el Señor. No, que el pastor ponlo a mi cuenta, yo lo pago. ¿No? Que el pastor Andrés es muy gritón, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Lo que sea que estemos haciendo, el Señor dice: ponlo a mi cuenta. Y cuando dice la palabra ponlo a mi cuenta, normalmente eso se refiere a que todo lo que van a consumir de ahí en adelante va a ser pagado al final de la cuenta, Y aprovechan los meseros y ¿qué hacen en los bares? Bebidas para todos, y todos piden una botella, piden. Es un ejemplo, hermano, es un ejemplo. No voy a decir amén. Botella de agua, ¿no? Entonces, de Coca-Cola. Entonces, ya seguimos diciendo marcas aquí en vivo. Nos van a cobrar comercial. Entonces, realmente nos damos cuenta que el Señor hace eso siempre. Dice: ponlo a mi cuenta. Y todos los días tenemos una cuenta abierta con el Señor. Ahora dice la palabra que no por eso, no por esa libertad, nosotros aprovechemos y hagamos lo que se nos pegue la regalada gana, ¿verdad? Porque tenemos una consecuencia. Ayer hablábamos acerca del libre albedrío y hablábamos de que el libre albedrío solamente lo tenemos los cristianos. Los cristianos gozamos de ese privilegio de ser libres. No los que no son conversos. Los que no son conversos son esclavos. Si los que me están viendo ahorita en redes sociales hay alguno que no conozca a Cristo, que no conozca el Evangelio, déjame darte la mala noticia, que estás esclavizado en ese momento. Tal vez tú no puedas ver esas cadenas, pero el día de hoy, tú que me estás viendo, Dios te quiere dar libertad, te quiere romper esas cadenas, así como algún día Dios rompió nuestras cadenas. Y todos los días Dios nos da esa libertad de decir: ponlo a mi cuenta. No importa si eres drogadicto, no importa si eres prostituta, no importa si eres homosexual, no importa en la situación en la que te encuentres, adulterio, fornicación, lo que sea. A partir de este momento Dios está haciendo una invitación y diciéndote: pon a mi cuenta tus pecados, ponlo a mi cuenta, yo te los perdono, yo voy a pagar por ellos. Es más, ya lo hice hace casi 2000 años, más de 2000 años, en la cruz del Calvario. Fui crucificado, fui azotado, fui humillado, fui escupido, me clavaron una lanza en mi costado, me pusieron una corona de espinos. Morí por ti, morí por mí, morí por todos. Murió y resucitó el tercer día para darnos salvación y vida eterna. Y hoy en día en la vida cristiana sigue poniendo cosas a su cuenta, sigue diciendo: ponlo a mi cuenta, no tengas temor. A veces cuando nosotros pensamos que el Señor no es el que va a pagar nuestras cuentas, nosotros nos autocondenamos y decimos: yo merezco pagar esto, merezco pagar lo otro. Y viene la autoflagelación. Pues a veces parecemos así, ¿verdad? Estamos con el... Hay unos, ¿no? que se autoflagelan, ¿no? Y estamos ahí: por mi culpa, como dice el hermano, por mi gran culpa, ¿verdad? Por mi grandiosa culpa. Y nos autoflagelamos y nos autocondenamos y nos vamos apartando y vamos corriendo y nos metemos en la prisión como Onésimo y decimos: no, yo no merezco el perdón de Dios, no merezco el perdón de Dios porque le echo ganas, y como dice el apóstol Pablo, queriendo ser lo bueno, termino haciendo lo malo, ¿verdad? Y luego viene el diablo y ataca. Algo que estaba yo estudiando con este tema acerca de las prisiones, porque le decía a mi esposa: fíjate que cuando Dios me ponía en el corazón a hablar de Filemón, lo primero que yo pensé es: Señor, creo que va a ser un mensaje muy sencillo, ¿verdad? Creo que va a ser un mensaje muy sencillo, creo que no va a haber mucha explicación teológica. Y justamente el Señor me llevó a pensar y dije: órale, ponlo a mi cuenta. Prisiones espirituales, libertad, encontrar el Evangelio, el amor de Cristo. Y dije: no, pues eso está más profundo que otra cosa. Le dije: está más profundo que otra cosa, porque podemos entender el gran amor que tiene Cristo ahí y la manera tan increíble en la que explica la libertad que debemos de tener en Cristo. Pero también explica lo peligroso que es caer en una prisión cuando fallamos, en una prisión cuando pensamos que somos infieles a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y el pecado favorito del diablo es el pecado sexual. Con el pecado sexual es donde más ataca el diablo.
Por ejemplo, la pornografía. Está comprobado científicamente que la pornografía daña el cerebro, daña las neuronas. De hecho, ayer platicábamos acerca de eso con mi esposo. Y algo que es realmente comprobado también es que cuando un cristiano cae en pornografía, su cerebro se daña tanto que te apuesto lo que quieras, que por más que ya no vuelva a ver pornografía, esas imágenes se quedan implantadas en su mente durante mucho tiempo. Y está luchando el cristiano, y está orando el cristiano, y está leyendo la palabra del cristiano mientras está despierto. Se duerme y ¿qué creen que pasa? Viene esos. Y esas sueña cosas que ni siquiera vio. Sucede lo mismo cuando empiezan a ver mujeres en la calle de otra manera, cuando no es pornografía, cuando es adulterio por vista, ¿verdad? Y empieza poquito a poquito a entrar el diablo. Y a mí siempre me gusta dar este ejemplo, que es una mantequilla, una barra de mantequilla, y si tú pones un cuchillo sin cortar la mantequilla, solo encima de la mantequilla, así, poquito a poquito va a entrar el cuchillo, y cuando no te des cuenta, partí de la mitad, ¿verdad? Entonces, es uno de los pecados más peligrosos que hay. Para poder entender las profundidades de la palabra, hay que mantenernos puros. Y puros no se refiere a no tener relaciones sexuales con sus esposas, obviamente, ¿verdad? Se refiere justamente a tener cuidado de no caer en estas cosas. Y a veces el pecado sexual no necesariamente es pornografía, no necesariamente es adulterio. Muchas veces es la satisfacción de la carne en otros factores. En otros factores, no solamente la parte sexual. Cuando nosotros descuidamos la palabra, lo que estamos haciendo es alimentar nuestra carne. Y a eso voy yo. A la satisfacción de la carne me refiero a justamente a la no alimentación espiritual de la palabra de Dios, de la oración. Y entonces vemos a cristianos que no entienden qué es predestinación, vemos a cristianos que no entienden qué es salvación por gracia, vemos a cristianos que no entienden qué es el arrebatamiento, qué es la segunda venida, entre otras cosas más. No entienden los misterios de Dios. Algo que me gustó mucho que dijo la hermana: ayúdanos a entender los misterios. Y una persona que ahora dice ayúdanos a entender los misterios, ¿qué significa? Que está entendiendo los misterios. ¿Me explico? Entonces, la capacidad que nosotros tenemos para poder entender todo lo que Dios nos quiere decir en su palabra se basa en la medida en la que nosotros nos mantengamos puros con el Señor. Y esa pureza no viene por el esfuerzo que nosotros podamos tener. No podemos nosotros esforzarnos, ni podemos nosotros, mucha atención aquí, no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas conseguir esa pureza. Un vaso sucio no puede volverse puro por sí mismo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita un vaso de agua sucia para purificarse? Necesita que agua pura entre, ¿verdad? Hasta hay un comercial, iba a decir otra marca, el comercial de esas botellitas de rosaditas, de la marca Rosada, que le echan, ahí ese comercial, no sé si se acuerdan, le echan agua y sale toda la grasa. Lo mismo funciona con el cristiano. O sea, el cristiano no puede purificarse a sí mismo. Y a veces pensamos que sí. Y ese pensamiento de, yo hasta que yo me esfuerce, hasta que yo luche contra este pecado, hasta que yo soy libre de esto, entonces Dios me va a llenar. Y vemos que no funciona de esa manera. Es así como soy sucio, así me meto a la presencia de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, narra que efectivamente, para poder entrar a la presencia de Dios, necesitabas purificarte físicamente. No podías tocar, ¿qué? Sangre. No podías tocar nada muerto. No podías tocar fruto inmundo. Nada. Y tantito, con una cosita que fallaras, entrabas al lugar santísimo, petateado. Hasta tenían que amarrar una soga al tobillo del pie para arrastrarte cuando cayeras muerto por el lugar santísimo. Cuando viene el Señor Jesucristo dice, ok, ya no es por requisitos, ya no es por obras, es por gracia. Se rompe el velo y dice, mi presencia está para todo el que la busque. Y nosotros tenemos la confianza de entrar a su presencia aún siendo impuros, porque es su presencia la que nos va a purificar. Antes teníamos que estar puros para poder entrar, ahora es al revés. Ahora Dios se pone de este lado a través de su Hijo Jesucristo y dice, no, yo bajo la gracia. Dice la palabra en Juan y en Lucas que Él es el tabernáculo, Él es la presencia de Dios hecho carne. Y la presencia de Dios vino a la tierra y en nosotros se formó la presencia de Dios y Él nos lleva a la presencia de Dios. Entonces es algo increíble que ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios de manera directa y podemos decir, aunque estemos llenos de pecado, llenos de impurezas, aunque comamos cochinito pibil,
aunque comamos lo que comamos, decirle, Señor, aquí estoy, purifícame. Y cuando permanecemos en su presencia, cuando estamos orando, leyendo, ayunando, esa agua pura entra a nuestro ser y empieza a purificarnos, a purificarnos, a purificarnos. Y yo te puedo decir algo, cuando una persona está luchando contra pornografía, contra masturbación, contra adulterio, contra cualquier pecado sexual, que es de los pecados más fuertes que hay, que es de las consecuencias más fuertes que hay, cualquier cristiano que caiga en eso, o cualquier persona que caiga en eso, y busque la presencia de Dios, sin luchar contra eso, sin luchar, solamente confiar en Dios y buscarlo, sin que se dé cuenta, se va a descontaminar. Sin que se dé cuenta, esos pensamientos se van a borrar, porque se va a implantar el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga ese pensamiento a atacarlo, Señor Jesús, ayúdame. Ese pensamiento se desploma, se va. Cualquier tipo de negatividad, cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de ataque, se desploma, se va. Cosas que no vienen de Dios, se van cuando tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, siempre y cuando te mantengas en comunión con Él, porque cualquiera puede invocar el nombre de Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, que en aquel día le dirán, no, pero si echamos fuera demonios en tu nombre, o sea, significa que los demonios sí se fueron en el nombre de Jesús. Dice, apartados de mí, yo ni los topo, ni los conozco, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una comunión, y como siempre les comento, pasar de ser siervos a ser amigos de nuestro Señor Jesucristo, a través de la libertad que Él nos da a través de que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres por medio de su gracia. Algo también increíble con esto es que el Nuevo Testamento, ¿dónde inicia? Pensamos que inicia en Mateo, pero no. Bíblicamente sí, si abrimos la Biblia dice Nuevo Testamento, pero ¿dónde se empieza a activar el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento vino el Espíritu Santo, descendió, y hubo la llenura del Espíritu Santo, y a partir de ese momento se activó el Espíritu Santo. Cuando estaba Jesús aquí, todavía estaba bajo la ley, estaba en el proceso de dejar la ley. Él cumplió la ley, vino a cumplir la ley, vino a cumplir las profecías. Murió, resucitó, vino el Espíritu Santo en el Hechos capítulo 2, y entonces empezó el Nuevo Testamento, empezó el caminar de toda la iglesia. Entonces el Evangelio todavía estaba bajo la ley. Hechos 2 ya no está bajo la ley. Hechos 2 ya está bajo la gracia. Y hay un Cristo resucitado. Y hay una salvación. Ya tiene las llaves, ¿qué? De la muerte y del Hades, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, a los que nos están viendo por redes sociales, les invito a adquirir esta libertad que Cristo nos da. A que ya no somos esclavos más del pecado, a que sean libres por medio de la gracia de Jesucristo. Y a los que estamos aquí, a darle gracias al Señor, porque Él nos salva todos los días y nos recuerda su amor. Y algo que yo siempre les digo es que, si se dan cuenta, soy muy meticuloso al elegir los cánticos. Me gusta leer las letras antes de la entonación, leer las letras, lo que está diciendo. Y en uno decía, llévame a la cruz. Dice, recuérdame, llévame a la cruz. Recuérdame la cruz, ¿no? Decía, a veces no siento que estás, decía otro canto, pero luego regreso, vuelvo y veo que tu presencia me hace llorar, me hace temblar, me quebranta por completo. Llévame a la cruz. Y siempre nosotros que vamos a la cruz todos los días debemos sentir su presencia. Todos los días debemos ir a la cruz. Todos los días debemos recordar lo que éramos, pero también lo que somos ahora en Cristo Jesús. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Nos despedimos de los hermanos que están viendo este mensaje.